Bueno, chiquilines, si les parece, empezamos, porque no veo que vaya a entrar nadie más por ahora. Bueno, conmigo vamos a estar 3 clases, ¿sí? Hoy, mañana y después la del lunes. La idea en estas clases es ver antibióticos, ¿sí? Hablar un poco de resistencia de antibióticos en sí, ¿sí? Los diferentes grupos que existen. Después vamos a hablar un poco de resistencia bacteriana. Vamos a estar hablando de infecciones intrahospitalarias y después por último vamos a ver antisépticos y desinfectantes. ¿Ah? Vamos a ver si hoy podemos ver todo el tema antibióticos entero. Si vemos que se hace muy pesado, porque van a ver que son muchos grupos de fármacos, lo podemos cortar en hoy y mañana, ¿tá? Así que eso lo vamos viendo durante la clase. Pero esa va a ser la idea, les voy a ir subiendo las diapositivas a medida que van acercándose los días. Ahora tienen subidas las de antibióticos, o sea, esta presentación que vamos a ver hoy nada más. La clase de ayer me preguntan si está subida las diapositivas. Creo que sí, no la di yo, la dio Ale, pero tengo la idea de que la había subido inmediatamente que terminó la clase. Así que la deberían tener ahí, sí. Bueno, empezamos entonces. Como les dije, vamos a ver antibióticos. Ven bien ahí todos, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a empezar definiendo infección, que me imagino que con los temas que ya han venido viendo un poco la habrán definido. La infección entonces es una contaminación con respuesta del sistema inmunológico y daño tisular de un hospedador, que en este caso sería el paciente, causada por un microorganismo patógeno. Y el microorganismo patógeno puede ser un hongo, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, puede ser un virus. ¿tá? Ustedes ya estuvieron viendo, para algunos, el tipo de fármacos que se utilizaba. Nosotros hoy vamos a ver antibióticos, por lo tanto vamos a ver aquellas infecciones causadas por bacterias. ¿no? Y las infecciones, está en la definición, que pueden ser locales o sistémicas, y vamos a ver lo importante de la localización de la infección a la hora de elegir el antibiótico, un poco más adelante en la clase. Bien, la enfermedad infecciosa es entonces la expresión clínica de esa infección. ¿tá? Lo que va a indicar es la presencia y la multiplicación de los microorganismos, generando alguna perturbación no preexistente. Entonces, ¿qué es lo que aparece cuando se expresa clínicamente esa infección? Y los síntomas, ¿tá? Por ejemplo, fiebre, ¿tá? Se van a producir también alteraciones micro y macroscópicas, y se van a desencadenar lo que son los mecanismos de defensa del paciente. ¿no? Los mecanismos de defensa en algunos casos pueden ser suficientes, ¿sí? Cuando quizás es una infección leve, poco grave, de baja carga bacteriana o una bacteria no muy resistente, y puede ser que la infección se radique solamente mediante los mecanismos de defensa que desarrolla el paciente. Sin embargo, no siempre es así y puede llegar entonces a necesitarse un tratamiento. ¿tá? En ese caso se comienza una quimioterapia antibiótica. Una quimioterapia antibiótica ¿sí? es el uso de compuestos químicos para destruir agentes infecciosos. En este caso, el compuesto químico va a ser un fármaco antimicrobiano. ¿no? El fármaco antimicrobiano es aquel que va a poder actuar sobre los microorganismos patógenos, ya sea inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos. Y vamos a ver que esta diferencia es algo que se utiliza mucho para clasificar a los distintos antibióticos. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata eso. Bien, entonces el objetivo de una terapia antiinfecciosa, ¿sí? Antibacteriana, como básicamente el objetivo de cualquier terapia, ¿sí? es la eliminación del organismo infectante sin que en lo posible se lesionen las células infectadas, o sea, las células del paciente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que queremos un tratamiento seguro, ¿sí? o sea, sin lesionar las células infectadas, y eficaz, ¿sí? o sea, eliminar el organismo infectante. O sea, básicamente el objetivo de cualquier terapia. Bien, ¿y cómo se logra esto? ¿Cuál es la base de la terapia antiinfecciosa? La diferencia entre las distintas células de la bacteria y del paciente. ¿sí? Las bacterias presentan células procariotas y nosotros, los humanos, y los animales,
etcétera, presentamos células eucariotas. ¿Ah? Bien, las diferencias entre estas células son lo que hacen posible que mediante un fármaco se pueda atacar a la bacteria sin lesionar excesivamente al paciente o a la célula eucariota. Que esto es una diferencia, por ejemplo, con lo que vieron ayer cuando vieron antineoplásicos. ¿No? Los antineoplásicos son tan tóxicos justamente porque están destinados a una célula propia que simplemente tiene una tasa de crecimiento diferente. En este caso estamos destinando la terapia a una célula diferente. Entonces, por ejemplo, la célula procariota, la que está presente en las bacterias, tiene una pared celular, y la célula eucariota no. ¿Ah? La pared celular es una de las dianas más comunes para los antibióticos. La pared celular está compuesta por peptidoglicano, y van a ver que justamente esta, como decía, es una diana de los beta-lactámicos, entre los que se encuentra la penicilina, un antibiótico muy conocido. ¿No? Otra diferencia entre ambas células es que la célula procariota presenta el material genético a nivel citoplasmático, ¿sí? Y sin embargo, la célula eucariota, como ustedes saben, tiene un núcleo, ¿sí? Y dentro de ese núcleo se encuentra el ADN y todo lo que es material genético. O sea que ahí ya hay otra diferencia más. Otra diferencia es el tamaño de las células. La célula eucariota es bastante más grande que la célula procariota. Y después hay más diferencias, como por ejemplo que la reproducción es diferente, ¿sí? La célula eucariota se multiplica por mitosis y meiosis, y la célula procariota, sin embargo, utiliza la conjugación bacteriana. ¿Ah? En general se diferencian en varios puntos, y es por esto que se puede atacar a una y no a la otra, o en lo posible lo menos posible, ¿sí? A la célula eucariota. Bien, para cumplir el objetivo de la terapia, lo que se va a buscar es conseguir una concentración tisular a nivel de sitio de acción, ¿sí? De fármaco que permita erradicar la infección. Y a eso se le llama concentración mínima inhibitoria. Ustedes tienen que recordar de otros módulos que el efecto es responsabilidad de la concentración de fármaco a nivel de sitio de acción. O sea que lo que nosotros vamos a querer alcanzar es una concentración mínima inhibitoria a nivel de la infección. Y esto parece simple, pero como en todos los casos no necesariamente tiene por qué serlo. ¿Sí? Alcanzar la concentración mínima inhibitoria a nivel de sitio de acción va a depender, o va a ser fácil o difícil, dependiendo de la localización de la infección. Muchas veces el acceso del antibiótico al sitio de acción o al sitio de infección no es tan simple, y por lo tanto la concentración mínima inhibitoria no se alcanza tan fácilmente. O muchas veces pasa que la concentración mínima inhibitoria para un determinado antibiótico, que quizás es muy eficaz, ¿sí? Es muy alta y por lo tanto presenta una toxicidad elevada para el paciente y no se puede utilizar en la práctica. O puede pasar también que la concentración mínima inhibitoria y la concentración máxima tolerable, ¿sí? O sea, la concentración a partir de la cual se empiezan a ver efectos adversos graves, es muy cercana entre sí, y por lo tanto la ventana de concentraciones que yo puedo utilizar es muy estrecha. Eso hace que sea difícil en la práctica el ajuste de dosis, ¿sí? Para conseguir un tratamiento que sea eficaz, pero que a su vez no sea tan tóxico. O sea que eso también puede complicar el uso de algunos de los antibióticos que vamos a ver más adelante. Bien. Los fármacos antimicrobianos se pueden clasificar según estos diferentes factores, ¿sí? Vamos a ver la clasificación según el origen, vamos a ver la clasificación según la actividad sobre el microorganismo, y vamos a ver la clasificación según el espectro de acción. ¿Sí? Según el origen, vemos que existen naturales, esto quiere decir que son producidos por un microorganismo y de allí se aíslan. Quizás algo que ilustra muy bien esto es el descubrimiento de la penicilina. No sé si lo conocen, pero en realidad la penicilina se descubre porque en un laboratorio se estaban estudiando cepas bacterianas, había placas con crecimiento bacteriano, ¿sí? Y estas placas se dejan por un tiempo en el laboratorio sin supervisión, y al regreso, cuando van a analizar estas placas, se dan cuenta de que fueron contaminadas por un hongo. ¿Ah? Y analizando un poco más esa placa, ven que alrededor del hongo existía como una zona donde no había crecimiento bacteriano.
Por lo tanto, parecía que el hongo estaba produciendo y secretando una sustancia que no permitía el crecimiento de esa bacteria, ¿sí? A esa sustancia se la llamó penicilina, y así se descubrió la penicilina. En este caso es un hongo el que produce esta sustancia antimicrobiana, que después se utilizó como un antibiótico, ¿sí? Eso sería entonces de origen natural, un antibiótico de origen natural. Después también existen los antibióticos semisintéticos, que son a partir de un núcleo de un antibiótico natural, se hace una determinada modificación con el fin de mejorar alguna característica del antibiótico, y en ese caso estamos hablando entonces de semisintéticos. Y por último tenemos los completamente sintéticos, que son nuevas moléculas que se sintetizaron, ¿sí? En principio el término antibiótico se utilizaba solamente para antibióticos de origen natural. Sin embargo, hoy en día ya antibióticos los llamamos a cualquiera de estos tres, ¿sí? A cualquiera sea su origen. Bien, seguimos. La otra clasificación de la que hablábamos era según la actividad que tenía el antibiótico sobre el microorganismo. Y esto es un poco lo que les comentaba al inicio de la clase, ¿sí? Existen antibióticos bacteriostáticos, que son aquellos que inhiben el crecimiento bacteriano, pero el microorganismo igual permanece viable. Y después tenemos los antibióticos bactericidas, que son aquellos que sí producen la muerte del microorganismo. Y tienen abajo los distintos ejemplos, según la clasificación, de los antibióticos que vamos a ver más adelante. Pero para ilustrar un poco lo que significa o cuál es el concepto de bacteriostático o bactericida, me gustaría que vean esta imagen de acá al costado. ¿Sí? Acá tienen un cultivo de una bacteria, una determinada cepa bacteriana, en un medio favorable para su crecimiento, y ven que al cabo de un día, si uno no hace nada y simplemente lo deja, ¿sí? Va a notar un crecimiento bacteriano. Obviamente las bacterias se reproducen, ¿sí? Y por lo tanto se ve el crecimiento bacteriano al cabo de un día, notoriamente, ¿sí? Si a esa placa nosotros le agregáramos una dilución de un antibiótico que tiene efecto bactericida, al cabo de un cierto tiempo, nosotros lo que vamos a ver es que los microorganismos se destruyeron, que se produjo la muerte del microorganismo, y por tanto en la placa de Petri no hay crecimiento bacteriano. Sin embargo, si a esa placa nosotros le agregamos una dilución de un antibiótico bacteriostático, entonces lo que vamos a ver al cabo de un tiempo es que se inhibió el crecimiento, o sea, ven que el crecimiento bacteriano se mantuvo igual, hay la misma cantidad de unidades formadoras de colonia, ¿sí? Bastante menos de las que habría si no estuviese el antibiótico presente, que sería este caso, pero sin embargo, el microorganismo, sigue viable. O sea que si yo retiro, de alguna manera pudiese, imagínense, retirar el antibiótico de esta placa, nada me asegura que los microorganismos no puedan volver a su fase de crecimiento normal, y al cabo de un tiempo tener este mismo crecimiento bacteriano, ¿no? Sin embargo, si yo retiro de esta placa este antibiótico bactericida, no existen ya microorganismos viables, y por lo tanto no va a haber crecimiento de bacterias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bacteriostático y un bactericida? El bactericida es como un poco más definitivo, ¿tá? Y el bacteriostático va a servir para frenar la infección, para frenar el crecimiento bacteriano, pero va a necesitar después de las defensas del propio huésped, ¿sí? De las defensas del paciente, para terminar de erradicar la infección y producir la muerte de los microorganismos que la está causando. ¿Se entiende eso? Es un concepto bastante importante cuando estamos hablando de antibióticos. Bien. Seguimos entonces. Ay, perdón. Bien, y igualmente cuando estamos hablando de... ¿Alguien me dice si puedo repetirlo? ¿De bacteriostático y bactericida? Asumo que es eso y repito este concepto que es en realidad bastante importante. Un antibiótico bacteriostático lo único que hace es inhibir el crecimiento, único no, porque en realidad es bastante importante, pero lo que hacen es inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Pero sin embargo el microorganismo permanece viable, o sea, no produce la muerte del microorganismo, simplemente inhibe su crecimiento. Entonces,
si nosotros agregamos un antibiótico bacteriostático, lo que va a pasar es que el crecimiento se ve frenado, se ve congelado en el tiempo de alguna manera, ¿sí? No va a haber crecimiento. Sin embargo, siguen existiendo esos microorganismos a ese nivel, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito entonces para terminar de destruir estos microorganismos y que no se vuelva a subir la carga bacteriana? Cuando retiro el antibiótico, necesito del sistema inmune del paciente. El paciente es el que tiene que terminar de erradicar esa infección, ¿sí? Sin embargo, cuando yo perdón, me entregué porque me estás haciendo una pregunta, pero voy a terminar este concepto. Cuando yo utilizo un antibiótico bactericida, se produce la muerte del microorganismo, ¿sí? Es un poco más definitiva esta terapia. Yo agrego el antibiótico bactericida, ¿sí? En una placa, por ejemplo, que tuviese crecimiento bacteriano, y lo que logro es la muerte del microorganismo. Si yo retiro este antibiótico, ¿sí? No va a haber microorganismos viables que puedan volver a crecer. Acá me preguntan, si se retira un antibiótico bacteriostático del tratamiento, ¿puede seguir la infección? Depende, ¿no? No quiere decir que que un antibiótico bacteriostático no sea eficaz. Un antibiótico bacteriostático es eficaz. Depende de qué antibiótico se utilice, depende de si está bien elegido ese antibiótico, depende de por qué vía se dio, depende de el tiempo que se mantuvo esa terapia, y depende del sistema inmune del paciente. A lo mejor con un antibiótico bacteriostático fue suficiente y se retira, ¿sí? El antibiótico y la infección no sigue. También se puede administrar un antibiótico bactericida y que luego de retirado la infección continúe, ¿no? ¿Cuál sería el caso en el que, por ejemplo, se eligió una vía de administración que no era adecuada y por lo tanto no se logró la concentración mínima inhibitoria a nivel del sitio de acción, ¿sí? O, no sé, se dio el agente bactericida, pero se mantuvo por un tiempo no suficiente para erradicar la infección completamente, y por lo tanto al retirarlo también persigue, ¿sí?, la infección. O sea, no es que solamente puede pasar con un antibiótico bacteriostático, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta un montón de cosas, no solamente que el antibiótico sea bactericida o sea bacteriostático, hay que tener en cuenta la vía de administración, como les dije, el tiempo que se utiliza, el sitio de acción, o por ejemplo, la generación de resistencia también puede ser un tema. Eso lo vamos a ver más que nada en la clase siguiente, pero también lo vamos a mencionar un poco hoy. ¿Sí? O sea, no es que el bacteriostático sea malo o no sea suficiente para erradicar una infección. Muchas veces sí lo es, ¿no? En general, como regla general, se prefiere un bactericida a un bacteriostático, porque de alguna manera es un tratamiento más eficaz. Pero muchas veces es suficiente un antibiótico bacteriostático, ¿no? Bien, seguimos. Sin embargo, este concepto de bacteriostático o bactericida no es un concepto definitivo, no es un concepto fijo que caracterice a un determinado antibiótico, ¿sí? Principalmente, que es lo que un poco les comentaba en la diapositiva anterior, principalmente va a depender el hecho de que sea bacteriostático o bactericida de su mecanismo de acción y por lo tanto de su estructura química, ¿sí? Según a qué nivel actúe, cómo actúe, cuál sea este mecanismo de acción, si es bacteriostático o es bactericida. Sin embargo, ¿sí?, también va a depender de muchas otras cosas que pueda ejercer su efecto bacteriostático o bactericida. Va a depender de la concentración que se alcance a nivel del sitio de acción, ¿sí? Va a depender del tipo de microorganismo que estamos hablando. A lo mejor para un microorganismo un antibiótico puede actuar como bactericida y sin embargo para otro no. Va a depender del tamaño del inóculo, o sea, de qué tan grave sea esa infección. Va a depender del tiempo de acción, de cuánto tiempo yo lo dejé. Va a depender de la fase de crecimiento en la que se encuentre la bacteria. Van a ver que algunos antibióticos bactericidas, para que tengan este efecto, necesitan que la bacteria, por ejemplo, se encuentre en fase de crecimiento activa. Y si no se encuentra en esta fase, entonces no van a poder ejercer su efecto bactericida. Por eso decimos que no es un concepto tan fijo. Si bien esencialmente va a depender del mecanismo de acción, también hay otros factores que van a estar afectando el conseguir o no el efecto que al fin y al cabo tienen los antibióticos. Me refiero
me preguntan qué es inóculo, o sea, me refiero a qué tan importante es la infección, ¿sí? En este caso tamaño del inóculo está hablando de in vitro, ¿sí? Pero imagínense que es carga bacteriana, básicamente. ¿Sí? ¿Qué tan grave es la infección? ¿O qué tan avanzada se encuentra? Algo así. ¿Sí? Bien, seguimos. Otro concepto importante es el espectro de acción del antibacteriano. Y una de las cosas que caracteriza la actividad de un fármaco antimicrobiano es justamente su espectro. ¿Qué es su espectro? Es el conjunto de agentes patógenos que se ven afectados por las concentraciones de antibiótico que se pueden alcanzar en el paciente sin causar toxicidad. ¿No? Es un espectro, va a estar refiriendo a un conjunto de agentes patógenos sensibles, y ahora vamos a definir esta palabra, ¿sí? a determinado antibiótico. ¿Sí? Y fíjense que cuando hablamos de esto estamos hablando de sensibilidad, ¿sí? A concentraciones que se puedan alcanzar en el paciente sin causar toxicidad. Es importante darse cuenta de que puede existir una concentración de un antibiótico a la cual, ¿sí?, se muere o se inhibe el crecimiento de determinada cepa bacteriana, pero que sin embargo esta concentración no pueda ser utilizada en la clínica porque es demasiado tóxica. Entonces ahí ya no nos sirve, por más que ese antibiótico sea útil para el tratamiento de infecciones por determinada cepa bacteriana, no lo vamos a poder utilizar en la clínica porque a su vez es un tratamiento no seguro. ¿Ah? Entonces siempre cuando estamos hablando de espectro de acción y cuando estamos hablando de sensibilidad, que lo vamos a ver más adelante, vamos a estar hablando de sensibilidad a concentraciones terapéuticas, ¿sí? A concentraciones que se puedan utilizar a nivel de la clínica. Y ahí vamos a definir entonces antibióticos de amplio espectro, que como la palabra lo dice, van a ser útiles, para un amplio conjunto de agentes patógenos, y después vamos a tener los antibióticos de espectro reducido, ¿sí? Que van a ser útiles para un conjunto de agentes patógenos un poco más específicos, ¿sí? Son un poco más selectivos de alguna manera. Bien. Y pasamos a definir entonces lo que es sensibilidad y lo que es resistencia. Me hacen una pregunta que se adelantan un poco. Vamos a ir siguiendo la clase, después vamos a responder eso. Todavía ni siquiera llegamos a ver los distintos grupos de fármacos. Me preguntan, cuando el paciente es alérgico, por ejemplo, a la ampicilina, ¿qué se administra? Eso lo vamos a ver más adelante. Hay muchísimos grupos de fármacos, no solo las penicilinas. Por lo tanto, va a haber otro tipo de antibióticos que se puedan administrar. Pero eso es adelantarse un poco. Por favor, vamos a ir un poco en orden. ¿No? Bien. Entonces pasamos a definir lo que es el término sensibilidad y lo que es el término resistencia. Cuando estamos hablando de sensibilidad, ¿sí?, decimos que una cepa bacteriana es sensible a un antibiótico cuando las infecciones causadas por ella, ¿sí?, por esta cepa bacteriana, y tratadas de nuevo con las dosis habituales del antibiótico, responden satisfactoriamente. ¿Sí? O sea, es la cepa bacteriana la que es sensible, o sea, la que se ve atacada a un determinado antibiótico en la concentración que se utiliza normalmente, o que se puede utilizar a nivel de la clínica. Y es resistente, ¿sí?, una cepa en la que es improbable un buen resultado terapéutico con las dosis máximas que pueden administrarse. Bien, y la sensibilidad se puede determinar por pruebas de laboratorio, y lo que se llaman pruebas de sensibilidad o antibiogramas. Tengo acá un video como para mostrarles cómo son las pruebas, pero primero se los voy a explicar y si quieren después lo vemos, o si quieren lo ven en su casa, no sé, eso lo vemos ahora, o díganme ustedes qué prefieren, pero les voy a explicar un poco cómo son las pruebas de laboratorio. En realidad lo que se prueba es si la cepa bacteriana ve reducido su crecimiento o si se destruye cuando se le aplica una determinada dosis o una determinada concentración, más bien, del antibiótico. Entonces lo que se hace es, en estas placas, que por ejemplo veíamos en el dibujito cuando estábamos definiendo el concepto de bacteriostático y bactericida, ¿sí?, en unas placas con un medio de cultivo favorable para el crecimiento de determinada cepa bacteriana, ¿sí?,
lo que se hace es inocular esa cepa bacteriana, y se agrega, por ejemplo, una opción es una dilución de un determinado antibiótico, y se ve qué pasa con ese crecimiento, si se inhibe, si se destruyen los microorganismos, o si el crecimiento continúa normalmente. Otra opción, y creo que es hoy en día la más común, es utilizar pequeños discos de papel de filtro que se impregnan en antibiótico, incluso se pueden utilizar diferentes antibióticos y diferentes papeles de filtro, y estos papeles se colocan sobre la placa y se ve si alrededor del papel de filtro existe una zona donde no haya crecimiento bacteriano. Entonces se mide lo que se llama halo de inhibición, ¿no? Y de esa manera se determina si la cepa es sensible o es resistente al antibiótico que está impregnando ese papel de filtro, ¿no? ¿Se entendió eso? Porque si quieren, si no podemos ver el video ahora. Bueno, entonces quizás lo puedan ver en sus casas. Lo que aparece en el video es justamente un antibiograma. Van a ver cómo cultivan primero la cepa bacteriana, la ponen en una cierta temperatura para favorecer el crecimiento de esta cepa. ¿Sí? Después van a ver cómo utilizan los diferentes discos de papel impregnados con antibióticos, y también los dejan un tiempo para después ver el halo de inhibición. Y muestran ahí bien el halo de inhibición, cuando la cepa bacteriana es sensible al antibiótico que se está utilizando, y cómo no hay ningún halo de inhibición cuando es resistente, ¿no? Eso lo pueden ver en sus casas después entonces. Y acá surge en realidad este concepto de sensible y resistente, que también, nuevamente, así como pasaba con bacteriostático y bactericida, ¿sí? Tampoco es algo tan fijo, y va a depender de la concentración del fármaco que se alcance a nivel de sitio de acción, va a depender del tiempo que se mantenga esa terapia, y va a depender también de las defensas del huésped, ¿no? Todos estos conceptos hacen que los antimicrobianos sean difíciles de utilizar de alguna manera, ¿sí? Y que muchas veces se utilicen de manera inadecuada. Y así surge lo que se llama resistencia bacteriana, ¿no? Surgen microorganismos patógenos resistentes a los antibióticos que se utilizan. Y de acá nace la necesidad de todo el tiempo estar teniendo que aparecer o que sintetizar nuevos fármacos que sean eficaces contra las distintas bacterias que van surgiendo, ¿sí? Hoy en día existen una cantidad de antimicrobianos que pueden utilizarse contra una misma cepa bacteriana, y a su vez una misma cepa o diferentes cepas bacterianas pueden ser atacados por los mismos antibióticos. Entonces, la elección del antibiótico se hace difícil, y cuando la elección del antibiótico no es correcta, también puede pasar esto de la aparición de resistencia a los antibióticos. Entonces, no solo es un tema de elección de antibiótico, que es bastante complicada, sino también es un tema del uso que se le da a ese antibiótico, tanto por parte del paciente como en realidad por el que lo prescribe. Entonces, ¿cuándo se tiene que utilizar un antibiótico o un fármaco antimicrobiano? Primero, lo que hay que definir es que existe una infección causada por una bacteria, ¿no? No cualquier infección va a poder ser tratada con un antibiótico. Si es una infección, por ejemplo, que está causada por un virus, entonces no va a ser tratada, o no va a ser útil siquiera el tratamiento con un antibiótico. Y de esa manera lo único que estoy logrando es la generación de resistencia, que lo vamos a ver un poco mejor la clase que viene. Entonces, lo primero que tengo que definir es que efectivamente la infección o los síntomas que aparecen son debidos a una infección bacteriana. Una vez que se define esto, entonces se instaura lo que se llama una terapia empírica, ¿sí? Una terapia empírica es un tratamiento inicial que se utiliza en general con un fármaco de amplio espectro o con una combinación de más de un antibiótico, justamente para lograr este amplio espectro. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en este caso? Que la persona tratante, o sea, el médico tratante, conozca, ¿sí? O sea, tenga conocimiento respecto a cuáles son los microorganismos
que frecuentemente causan esa infección o esos síntomas que está presentando el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente presenta una infección urinaria, ¿sí? Muy comúnmente la infección urinaria está causada por la bacteria E. coli. Entonces, en un tratamiento inicial, por más que yo no tenga la certeza de que es la E. coli justamente el microorganismo involucrado, voy a intentar prescribir un antibiótico que sea de amplio espectro y que dentro de ese espectro esté cubierta la E. coli, ¿sí? Luego se instaura lo que se llama la terapia definitiva. La terapia definitiva se instaura una vez que uno tiene resultados, por ejemplo, de análisis de laboratorios, que indican particularmente cuál es el microorganismo que está causando la infección, y por lo tanto se elige un fármaco específico para el cual ese microorganismo es sensible. Que la terapia definitiva no tiene por qué ser diferente a la terapia que se instauró inicialmente. ¿Ah? Si el médico instauró una terapia inicialmente, ¿sí?, con un antibiótico al cual, el microorganismo era sensible y el paciente viene evolucionando favorablemente, quizás no sea necesario hacer un cambio, ¿sí? Solo sería necesario hacer un cambio si se ve en los análisis que el microorganismo es resistente a la terapia que se instauró inicialmente, y si se ve que el paciente no está evolucionando favorablemente a lo largo de los días. Entonces, en ese caso, ya con la información pertinente, voy a elegir un fármaco específico para ese microorganismo, de espectro un poco más reducido, que probablemente consiga resultados adecuados. ¿Sí? Y por último, también pueden llegar a utilizarse con fines profilácticos, y vamos a ver que esto es un poco controversial en realidad, cuando es realmente necesario el uso profiláctico de fármacos antimicrobianos, de nuevo, justamente para no favorecer la generación de resistencia bacteriana, ¿no? Acá se quedaron colgados un poco con el tema de la resistencia, es un tema interesante, van a ver que lo vamos a ver bastante la clase que viene, y vamos a estar hablando de todo eso, de la automedicación y de cómo se utilizan de manera inadecuada los antibióticos. ¿Ah? Bien. Como les dije entonces, la elección de los antibióticos, de qué antibiótico es el mejor para utilizarse en determinado paciente, en determinado tratamiento, no es fácil. Y va a depender de muchas cosas. ¿Sí? Va a depender de factores propios del microorganismo, va a depender de factores propios del paciente, y va a depender de factores propios del antibiótico en sí. Entonces, cuando estamos hablando de factores dependientes del microorganismo, uno de los más importantes y de los que más va a condicionar la terapia que se va a utilizar es la localización y el tipo de infección, ¿sí? El tema de la localización es muy importante. Imagínense, por ejemplo, que la infección se encuentra a nivel de tracto urinario, ¿sí? Imagínense que se encuentra a nivel del sistema urinario. En ese caso, yo voy a necesitar un antibiótico que alcance concentraciones a nivel urinario altas, ¿sí? Porque de nada me sirve tener un antibiótico que tenga altas concentraciones a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, si yo la infección no la tengo a ese nivel. Entonces voy a necesitar un antibiótico que preferentemente se elimine por excreción, ¿sí? De manera de conseguir concentraciones altas a nivel urinario. O el caso contrario de lo que venía hablando, imagínense que yo tengo una infección a nivel a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo. Yo voy a necesitar que mi antibiótico traspase la barrera hematoencefálica, si se acuerdan cuando vieron el sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica es como un conjunto de células bien densas que lo que hacen de alguna manera es prevenir la penetración de sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, atravesar esta barrera, ya sea para sustancias, para otros xenobióticos, como mismo para los fármacos, no siempre es fácil, ¿sí? Entonces, si yo tengo una infección a ese nivel, voy a necesitar que el antibiótico que yo administre traspase la barrera hematoencefálica. De nada sirve que yo administre un antibiótico por vía intravenosa,
para una infección a nivel de líquido cefalorraquídeo si ese antibiótico no traspasa la barrera hematoencefálica. En ese caso, quizás voy a elegir otra vía de administración. Si yo tengo un antibiótico que quiero utilizar porque es muy eficaz contra la cepa bacteriana que está produciendo la infección, pero no lo puedo dar por vía intravenosa porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces quizás elijo otra vía de administración como directamente al sistema nervioso central. Entonces fíjense que la localización no solo va a condicionar, ¿sí?, la elección de cuál antibiótico voy a utilizar, sino que también va a condicionar, obviamente, la vía de administración. ¿Sí? Y no solo es necesario elegir antibiótico, vía de administración, sino que también hay que elegir una dosis. Fíjense que todos estos factores son importantes, ¿sí?, y hay muchas cosas a definir para que los antibióticos se utilicen de manera racional. Bien. Otra cosa interesante son las características del propio microorganismo, obviamente. ¿Sí? ¿Qué microorganismo patógeno es el que está causando esa infección? Si es un gram positivo o es un gram negativo, y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos grupos de bacterias un poquito más adelante. Si es aerobio o si es anaerobio, eso quiere decir si necesita oxígeno o no necesita oxígeno para permanecer viable. ¿No? Y ver entonces de esa manera a cuál de los antibióticos que existen o que están disponibles, ese microorganismo va a ser sensible. ¿Sí? Después existen otros factores dependientes del propio paciente. Por ejemplo, si el paciente se encuentra hospitalizado o no. ¿Qué les parece que va a condicionar esto? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un paciente hospitalizado y un paciente que se encuentra ambulatorio a la hora de elegir un antibiótico, o elegir una vía de administración, o elegir una dosis? Exacto, la vía de administración. ¿Ah? La vía de administración obviamente va a estar condicionada por esta característica. ¿Sí? Si el paciente se encuentra hospitalizado, entonces voy a poder utilizar una vía intravenosa. Sin embargo, si el paciente se encuentra ambulatorio, no voy a elegir un antibiótico que se administre, por ejemplo, únicamente por vía intravenosa. Probablemente elija una vía oral. ¿Sí? Exactamente, eso mismo. También por acá comentan que las bacterias hospitalarias son más resistentes. Existen infecciones intrahospitalarias graves, que sí las vamos a ver también, y el hecho de que el paciente esté hospitalizado o ambulatorio, en el caso de que la infección se haya generado a nivel hospitalario, obviamente también condiciona las características de la infección, sí. Y otra cosa que me dicen es que las defensas del paciente son más debilitadas generalmente. Sí, puede pasar también. Si tenemos un paciente hospitalizado, no por esta infección, sino por otro tema, por ejemplo, ¿tá?, y se encuentra inmunodeprimido por algún motivo, también va a condicionar esto la elección del antibiótico. Probablemente elija en este caso un antibiótico seguro bactericida y no bacteriostático. También, todas esas cosas también pueden condicionar. Después va a estar también condicionada la elección del antibiótico por la edad del paciente. ¿Ah? Si el paciente es un neonato, ¿sí?, o si el paciente es una persona añosa, o si es un adulto joven, va a condicionar la elección del antibiótico, porque la funcionalidad renal y la funcionalidad hepática no va a ser la misma, porque el pH a nivel gástrico no va a ser el mismo, ¿ah? Y todo esto hace que se elija un antibiótico frente a otro. Después también el estado inmunológico del paciente, esto que comentábamos anteriormente, ¿sí? Las defensas del paciente, si se encuentran en óptimas condiciones o no. Por ejemplo, un paciente trasplantado, ¿sí?, o un paciente con un tratamiento antineoplásico, va a tener su inmunidad comprometida. Y por lo tanto, de nuevo, quizás voy a elegir un antibiótico que tenga acción bactericida, porque el bacteriostático probablemente no sea suficiente, ¿no? Después también el hecho de si está el paciente embarazada o lactando. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de los antibióticos traspasan la barrera placentaria o traspasan a la leche. Entonces hay que ver los efectos que pueden tener los distintos antibióticos sobre un feto o sobre el lactante.
¿sí? Después va a estar condicionado por alergias que puedan surgir en el paciente, esto que comentaban un poquito más atrás. Uno de los grupos de fármacos que vamos a ver hoy, que son los betalactámicos, van a ver que como efecto adverso principal tienen el hecho de provocar alergia. Entonces, una persona que es alérgica a los betalactámicos, más que nada, particularmente puede ser alérgico, por ejemplo, a las penicilinas, ¿sí? También, obviamente, ese tema va a condicionar la elección del antibiótico. No voy a elegir el antibiótico al cual se presenta una alergia. Bien. Y por último, la funcionalidad renal y hepática, que ya la hablamos, o ya la comentamos un poco cuando hablábamos de la edad, pero no necesariamente está ligada a la edad. Una persona puede ser, de edad, no sé, adulta, normal, e igualmente tener su funcionalidad renal y hepática comprometida. O sea que hay que también tener en cuenta esto por separado, ¿sí?, de la edad. Y después, por último, obviamente, factores dependientes del antibiótico, ¿sí? Voy a elegir un antibiótico según su espectro de acción, según las vías de administración que permita, según el estado clínico del paciente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como ven, la elección de un antibiótico no es fácil, hay que tener en cuenta muchas cosas, y esto es lo que dificulta un poco la utilización adecuada de los antibióticos en la práctica. Bien. Y otra cosa que aparece para complicar un poco más la terapia con antibióticos son las infecciones sobreañadidas, ¿sí? Nosotros, a nivel de vías intestinales, a nivel de vías respiratorias superiores, a nivel de vías geniturinarias, ¿sí?, tenemos población microbiana normal, que al administrarse un antibiótico también sufre alteraciones, ¿sí? Y como la función o el rol de esta población microbiana, ¿sí?, es justamente producir por sí misma sustancias antibacterianas o competir por nutrimentos esenciales con otros microorganismos patógenos, ¿sí?, al verse alterados, puede surgir una nueva infección. Exacto. Uno acá me dicen, la candidiasis vaginal es un ejemplo, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Es muy común en las mujeres cuando se utiliza, por ejemplo, un antibiótico para una infección urinaria, que aparezca luego una candidiasis vaginal, ¿no? Esto se debe a esto que estamos viendo acá, ¿sí? A que al utilizar un antibiótico, la microflora normal geniturinaria se ve afectada, y por lo tanto aparece la colonización de un hongo a nivel vaginal, ¿ah? Entonces es muy común, y hay muchas mujeres que lo sufren, que surja una candidiasis cuando se utilizan antibióticos, por ejemplo, para una infección urinaria. Entonces en ese caso es necesario luego un tratamiento con un antifúngico, por ejemplo, ketoconazol, ¿sí?, para tratar esa infección sobreañadida. ¿Sí? Se dice sobreañadida porque no es la infección original. Es una infección que se generó por el uso de los antibióticos. De acá surge también, por ejemplo, el hecho de que los anticonceptivos orales pierdan eficacia cuando existe un tratamiento antimicrobiano. Deben haber escuchado muchas veces que si ustedes están tomando anticonceptivos orales y comienzan un tratamiento con un antibiótico, deben protegerse con otro método anticonceptivo de barrera, ¿sí?, porque se puede perder efectividad. Esto es por esto, porque al afectar la flora normal de las vías intestinales, ¿sí?, por el uso de los antibióticos, uno de los efectos adversos más comunes cuando se utilizan antibióticos son las diarreas, ¿sí? Y entonces, si uno está tomando o está llevando un tratamiento crónico por vía oral, el tener diarrea puede comprometer la absorción de estos fármacos. Y en el caso, obviamente en cualquier caso, ¿no?, pero particularmente en el caso de anticonceptivos orales, se puede perder eficacia y se puede producir un embarazo no deseado. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Bien, y ahora empezamos entonces ya de lleno en lo que son los distintos grupos de antibióticos. Lo vamos a estar separando según su mecanismo de acción,
Y entonces vamos a ver por un lado aquellos que inhiben la síntesis de la pared celular, aquellos que inhiben la síntesis de proteínas, y por último, aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos o la síntesis de folatos. ¿Sí? Van a ver, cuando veamos los distintos grupos, van a ver que son muchos grupos, van a ver que son muchos fármacos. La idea no es que se aprendan todo de memoria, yo voy a ir puntualizando aquel fármaco o aquellos grupos que me parezcan particularmente importantes, ¿sí? Van a ver que también hay mucha información en las distintas diapositivas respecto a la farmacocinética y a la farmacodinámica de los distintos grupos. De nuevo, tampoco es que todos se lo tienen que aprender de memoria, sí lo tienen que entender, pero no aprender de memoria. Hay algunos datos farmacocinéticos y farmacodinámicos que son particularmente importantes dentro de los grupos. Esto sí es necesario, o sería bueno que los tuvieran claros, ¿no? Pero no es que se tienen que aprender todas las características de todos los grupos de los fármacos. Les digo para que no enloquezcan cuando vean la cantidad de información que quizás aparece en una diapositiva, es simplemente para que la tengan. Yo voy a ir destacando lo que es importante dentro de cada uno de esos grupos. ¿Ah? Bien, y empezamos entonces con los que inhiben la síntesis de la pared celular. Y el grupo más conocido son los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos las penicilinas, tenemos las cefalosporinas, tenemos los monobactams y tenemos los carbapenems. ¿Sí? Deben ser uno de los grupos de fármacos que más se conocen y que más uso tienen, los beta-lactámicos, ¿sí? El uso está muy difundido. Y acá tienen algunas de las razones por las cuales el uso es difundido. Primero porque son bactericidas, son de carácter bactericida y tienen son muy potentes antibióticos, y por lo tanto se utilizan mucho para distintos tipos de infección, justamente por esto que se menciona más abajo, que son de amplio espectro. No es que necesariamente todos los fármacos del grupo sean de amplio espectro, sino que dentro del grupo de los beta-lactámicos seguramente haya un antibiótico que sea útil para X cepa bacteriana. O sea, como que dentro de todos los derivados que existen de los beta-lactámicos se va a encontrar alguno, ¿sí? Que sea útil para la cepa bacteriana que se quiera tratar. O sea, que en combinación, no necesariamente uso combinado en la terapia, sino que entre todos, ¿sí? Logran el amplio espectro de acción, ¿sí? También porque existen dentro de este grupo preparados, ¿sí? Para resistir la inactivación enzimática causada por las bacterias. Y esto vamos a ver, la inactivación enzimática causada por las bacterias es un mecanismo de defensa que desarrollan las bacterias contra determinados antibióticos. Lo vamos a ver más adelante, pero van a ver que en este grupo existen preparados que ayudan, ¿sí? A resistir contra esta inactivación enzimática. Y eso también es importante. También porque tienen características farmacocinéticas favorables, y vamos a ver que en general se usan por vía oral, tienen una buena absorción por vía oral en general, porque vamos a ver que algunos no, ¿sí? Porque tienen una buena difusión a nivel de los distintos tejidos, porque tienen semividas adecuadas, entre otras cosas, ¿no? Y por último, porque los efectos adversos en general son escasos. Van a ver que los más característicos son o generaciones de alergias, o molestias a nivel de tracto gastrointestinal, o alguna otra cosa, pero en general son escasos. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos antibióticos beta-lactámicos? Bueno, primero tener en cuenta de que el anillo beta-lactámico, o sea, esta estructura, ¿sí? En la estructura del antibiótico es muy importante. Si este anillo beta-lactámico no está, entonces el antibiótico pasa a ser una molécula inactiva, ¿no? Y de acá surge uno de los mecanismos de resistencia más conocidos que desarrollaron las bacterias, que vamos a ver más adelante. Pero tengan en mente que para que el antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Cumpla su acción, va a necesitar de esa estructura, de ese anillo beta-lactámico. Recuerden que la acción de un fármaco depende mucho de la interacción, depende, ¿no? Depende, ¿no? De la interacción entre el fármaco y el receptor. Y por lo tanto, es una interacción que depende mucho de la estructura química de ese fármaco.
¿no? Entonces la interacción con el receptor, en este caso que corresponde a los betalactámicos, necesita de alguna manera de ese anillo betalactámico para darse. Y por lo tanto, para que el antibiótico sea activo, va a necesitar sí o sí de esta estructura, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los antibióticos betalactámicos? Bueno, inhiben etapas finales de la síntesis de peptidoglucano, ¿sí? Que es un polímero esencial en la pared de casi todas las bacterias. Fíjense que una de las dianas entonces acá del antibiótico betalactámico es la pared celular de las bacterias, ¿sí? La pared celular de las bacterias, recuerden que está compuesta principalmente de peptidoglucano. Entonces, al inhibir las etapas finales, de la síntesis de este polímero, entonces de alguna manera estoy inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Para que entonces este antibiótico ejerza su actividad bactericida, es necesario que las bacterias estén creciendo activamente, ¿sí? Porque si esto lo que hace es inhibir la síntesis de la pared, necesito que las bacterias estén creciendo y estén sintetizando justamente, ¿no?, peptidoglucano, para que el antibiótico betalactámico ejerza su acción. Acá me preguntan qué es el anillo betalactámico. Es una estructura química, ¿sí? Un anillo, una determinada forma, necesaria para que este fármaco ejerza su acción. Y es una estructura química. Bien. Y acá paso a explicarles, recuerdan que en un momento mencionamos que los microorganismos pueden ser gram positivos o pueden ser gram negativos, ¿no? ¿En qué se diferencian los gram positivos de los gram negativos? Básicamente en la composición de su pared celular, ¿no? Entonces, para los gram positivos, la pared celular es un poco más simple en cuanto a estructura. Simplemente tienen una capa de peptidoglicano, ¿sí? Y luego ya se ve la membrana citoplasmática, ¿sí? Es en la membrana citoplasmática donde se encuentran las proteínas que va a inhibir el antibiótico betalactámico. Esto, PBP, es el sitio de unión de las penicilinas, ¿sí? Este es la proteína que va a ser inhibida por el betalactámico, ¿sí? Y después tenemos los gram negativos, que como ven la estructura de la pared es un poco más compleja. Y en este caso tienen una segunda membrana, que es esta membrana externa que ven acá, ¿sí? Luego se forma entre estas dos membranas entonces un espacio, que se llama espacio periplásmico. Es en este espacio donde está la capa de peptidoglicano, y luego, de nuevo, está la membrana citoplasmática. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las gram positivas y las gram negativas? De nuevo, la composición de la pared. En las gram positivas simplemente está la capa de peptidoglicano y luego la membrana citoplasmática, y en el caso de las gram negativas hay una membrana externa, ¿sí?, que genera un espacio periplásmico donde se encuentra la capa de peptidoglicano y luego está la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencian? Es que, por ejemplo, las gram positivas, ¿sí?, permiten la permeación de moléculas hidrofílicas fácilmente. Sin embargo, las gram negativas, al presentar esta membrana externa, ¿sí?, limitan un poco la entrada de moléculas hidrofílicas, como por ejemplo los antibióticos betalactámicos, ¿sí? Para ello es que están estas porinas. Esto que ven acá, estas porinas, son de alguna manera como poros o canales, por los cuales sí puede atravesar una molécula hidrofílica, ¿no?, pero están expresados cada tanto dentro de esa membrana, ¿no? Y entonces, por lo tanto, va a ser más difícil el acceso de una molécula hidrofílica a la pared celular de una bacteria gram negativa respecto a lo que va a ser para una bacteria gram positiva. Y fíjense dónde están los sitios de acción del betalactámico, ¿sí? Son esto que se llama PBP. Están a este nivel, a nivel de membrana citoplasmática. Y por lo tanto, ¿sí?, el acceso a estos sitios de acción va a ser diferente según el tipo de bacteria del que estemos tratando, ¿sí? Bien.
Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia que puede desarrollar una bacteria ante estos antibióticos? Bueno, primero el bloqueo del transporte. Esto se ve más que nada, y voy a volver para atrás, para las gram negativas. ¿Sí? El transporte de los betalactámicos hacia su sitio de acción en las gram negativas es a través de estas porinas, como decía. Entonces, uno de los mecanismos de defensa que pueden generar las bacterias es justamente disminuir la expresión de estas porinas a nivel de la membrana externa para bloquear el pasaje del antibiótico hacia su sitio de acción, hacia la enzima a la que van a inhibir, ¿no? Otra opción, y eso sí ya es para ambos, es la modificación de los sitios de acción, esas PBP que decíamos, ¿sí? Modificar de alguna manera esa proteína para que la unión con el antibiótico sea más difícil. Me dicen, ¿podrías explicar la primera opción de vuelta? Sí. Una de las primeras opciones, uno de los mecanismos de resistencia que pueden generar las bacterias son el bloqueo de transporte. Dijimos que el antibiótico beta-lactámico era una molécula hidrofílica. En el caso de las bacterias gram positivas, la molécula hidrofílica simplemente pasa, ¿sí?, por difusión pasiva a través de la capa esta que aparece acá de peptidoglicano. Sin embargo, en las gram negativas, ¿sí?, las moléculas hidrofílicas tienen que pasar por esta membrana externa, ¿sí? Recuerden que esto es una lipoproteína, ¿sí? O sea, se hace menos fácil el pasaje de una molécula hidrofílica, y por lo tanto se hacen a través de estas porinas, que son como canales que permiten el pasaje justamente de moléculas hidrofílicas. Entonces, una de las opciones es bloquear este transporte, por ejemplo, disminuyendo la expresión de estas porinas a nivel de esta membrana externa, para que esta membrana sea menos permeable al antibiótico, que es hidrofílico. Exacto, como dice Loisa, ¿sí? O sea, las gram negativas, al disminuir la expresión de porinas, hacen menos permeable a su membrana externa a el antibiótico o a moléculas hidrofílicas en general. Bien. La segunda opción, recuerdo, es modificación de los sitios de acción, o sea, de alguna manera cambiar el sitio de unión de las PBP, ¿sí?, al antibiótico para que no pueda darse la interacción de manera satisfactoria. Y por último, y una de las más conocidas, es la producción de beta-lactamasas. Ustedes tienen que haber visto en este dibujo que aparecen las beta-lactamasas en las gram positivas por acá, y en las gram negativas en el espacio periplásmico, ¿sí? Y estas beta-lactamasas son enzimas que produce la bacteria para hidrolizar el anillo beta-lactámico. Entonces, lo que hace es, estas enzimas lo que hacen es romper el anillo beta-lactámico del antibiótico, y por lo tanto inactivar al antibiótico. ¿Ah? ¿Quedó claro esto? De las beta-lactamasas vamos a hablar un poco más adelante de nuevo. Pero es importante, ¿quedó claro los mecanismos de resistencia que pueden generar las bacterias? Bien, supongo que sí. Entonces empezamos por el primer grupo. Bien, bárbaro. Empezamos por el primer grupo dentro de los betalactámicos, que son las penicilinas. Y tenemos clasificadas a las penicilinas según diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos las penicilinas naturales, y ahí aparece la penicilina G. La penicilina G después se derivó en penicilina G procaína y en penicilina G benzatina. Esta la deben conocer porque es la suspensión que se da por vía intramuscular, ¿no?, que es famosa por generar un dolor importante cuando se inyecta. Me hace una pregunta, Melanie. Vamos a hablar de las beta-lactamasas un poco más adelante, para no cortar ahora, te respondo más adelante. ¿Ah? Pero sí, es eso, es como tú decís. Bien. Entonces, la penicilina G la deben conocer por esto mismo, porque es una suspensión que se da por vía intramuscular, y justamente al ser una suspensión, como estamos hablando de inyección de partículas sólidas, ¿sí?, se produce mucho dolor cuando se inyecta, ¿no? Después tenemos penicilinas ácido resistentes, que son penicilinas que a nivel estomacal no se degradan.
Después tenemos penicilinas resistentes a las beta-lactamasas. Esto también va a ser importante. Si yo tengo una bacteria que produjo beta-lactamasa, ¿sí?, como mecanismo de resistencia, estas penicilinas resistentes a las beta-lactamasas van a ser igualmente eficaces. Después están las aminopenicilinas, por ejemplo la amoxicilina o la ampicilina, bastante conocidas. Y después tenemos algunas penicilinas de amplio espectro, quizás la más conocida, la piperacilina, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de la penicilina? Bueno, el más común de todos es las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? O sea, las alergias. Deben haber visto muchas veces que una de las primeras preguntas que se le hace al paciente cuando se va a instaurar una terapia con un antibiótico es preguntarle si es alérgico a las penicilinas. Incluso los alérgicos a la penicilina tienen alguna pulsera o algo distintivo que así lo indique, ¿no? Entonces, de las reacciones más comunes son reacciones de hipersensibilidad a las penicilinas, que pueden aparecer de manera inmediata, o sea, una vez administrada la penicilina enseguida aparece la reacción, o pueden aparecer de manera tardía, ¿no? Incluso más de 72 horas después. Que eso a veces hace difícil el asociar esa reacción de hipersensibilidad al tratamiento con ese antibiótico, ¿sí?, al ser tan tardía, pero hay que tener en cuenta esto. Y estas reacciones de hipersensibilidad pueden ser de gravedad variable, ¿no? Puede ser algo leve, o puede ser algo que incluso pueda generar la muerte, y por eso es que en estos casos obviamente se suspende el tratamiento, ¿sí?, y no se puede tratar este tipo de infecciones con penicilina, sino que se eligen otros fármacos, que vamos a ver ahora más adelante cuáles pueden ser útiles para aquellos pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Otro de los efectos adversos más comunes son las alteraciones gastrointestinales, sobre todo diarreas, y un poco por lo que hablábamos de la afectación de la flora a nivel intestinal, ¿sí? Estas quizás sean de los efectos, estos dos, sean quizás de los efectos adversos más comunes dentro del grupo de los beta-lactámicos. Les digo porque quizás esto es lo que tienen que recordar. Después también existen otros efectos adversos, un poco menos comunes que estos dos que vimos recién, pero que pueden llegar a ser graves, como por ejemplo alteraciones a nivel hematológico, hipopotasemia, ¿sí?, nefritis intersticial, que es la inflamación a nivel de tejido urinario, a nivel de riñón, ¿sí?, y encefalopatías. Bien, otro grupo dentro de los betalactámicos son las cefalosporinas, ¿no? Las cefalosporinas se caracterizan por dividirse en diferentes generaciones. Existe primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. El avance en generación implica esto que ven acá: mayor actividad contra gram negativas, menor actividad contra gram positivas y mayor resistencia a beta-lactamasa. Como decíamos hoy, las gram negativas, ¿sí?, de alguna manera son un poco menos permeables a estos antibióticos, y por lo tanto menos sensibles. Entonces lo que se quiso conseguir con la nueva síntesis de cefalosporinas, ¿sí?, o con el avance en las generaciones, es justamente lograr una mejor actividad contra las gram negativas, que eran un poco menos sensibles a este tipo de antibióticos. Y además, mejorar la resistencia a las beta-lactamasas, que son otro mecanismo de acción, mecanismo de defensa que pueden desarrollar las bacterias, ¿no? Entonces van a ver que las de primera generación tienen más que nada actividad contra las gram positivas y quizás no sean tan resistentes a las beta-lactamasas, y las de cuarta generación van a ser más activas contra gram negativas y van a tener mayor resistencia a las beta-lactamasas. Esto no quiere decir que yo siempre tenga que usar una cefalosporina de cuarta generación, ¿no? En general la idea también es reservar a estas cefalosporinas que son un poco más resistentes. Quizás si yo tengo una infección causada por una gram positiva, ¿sí?, puedo perfectamente utilizar una cefalosporina de primera generación y tener el mismo efecto que si usase una de cuarta generación. O sea, no quiere decir que las de cuarta generación sean sí o sí mejores que las de primera generación. Va a depender
del tipo de infección, ¿sí? Del microorganismo patógeno que esté causando esa infección, cuál voy a elegir, ¿no? Y en general, si yo puedo tratar una infección igual de eficientemente que con una cefalosporina de primera generación respecto a una de cuarta generación, ¿sí? Voy a elegir entonces la de primera generación. Y acá tienen entonces los distintos ejemplos para las distintas generaciones, y van a ver cómo entonces a medida que avanza la generación, hay mayor actividad contra las gram negativas y mayor resistencia a las beta-lactamasas. Acá me dicen, según mayor generación, ¿aumentan los efectos adversos? No. No viene por ese lado, viene más que nada por el lado de la actividad. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos más comunes? Como ven de nuevo, para los betalactámicos, en este caso cefalosporinas, las reacciones de hipersensibilidad. ¿Sí? Son, dentro de este grupo, como el efecto adverso por excelencia. ¿Sí? Pero también pueden causar nefrotoxicidad, pueden causar dolor en el lugar de inyección, intolerancia al alcohol y fenómenos hemorrágicos. En general también van a ver esto de alteraciones hematológicas, también se ve bastante con este grupo. Bien, después tenemos los carbapenems, entre ellos el imipenem y el meropenem, ¿no? Estos son fármacos muy potentes, son bactericidas de amplio espectro, ¿no? Son útiles contra gram negativos y contra gram positivos, son resistentes a las beta-lactamasas, y se administran por vía intravenosa. O sea que si uno tiene que tener un tratamiento con un carbapenem, va a tener que ser hospitalizado, ¿sí? En el caso de que se encuentre en ese momento ambulatorio. Si ya se encuentra hospitalizado, se pueden utilizar directamente, ¿no? Pero sí o sí van a ser por administración parenteral, sí o sí por administración intravenosa. No, no se administran por vía oral. O sea que si yo tengo, de nuevo, tengo una infección que sí o sí debe ser tratada con un carbapenem, entonces voy a tener que internarme. Y estos fármacos, al tener una acción tan potente, al ser de amplio espectro, al ser bactericidas, al ser resistentes a las beta-lactamasas, se reservan para CTI, o sea, se reservan para infecciones graves, ¿sí? Que en general pueden surgir a nivel hospitalario, a nivel de CTI, ¿no? Se reservan para su uso en CTI. Y quizás los conozcan porque existe lo que se llama, o lo que se conoce comúnmente como la bacteria asesina, ¿sí? La KPC. La KPC es una bacteria que es justamente resistente a estos carbapenems, ¿no? Y por eso es una bacteria tan fuerte o tan peligrosa, ¿sí? Porque este grupo de fármacos, o este grupo de antibióticos, es uno de los antibióticos de más amplio espectro, es uno de los antibióticos más potentes de los que se dispone hoy en día, y por lo tanto una bacteria resistente a este tipo de antibióticos es una bacteria muy peligrosa, ¿no? Bien, de nuevo, efecto adverso por excelencia dentro de este grupo, reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y otra cosa que tiene es que, como estamos hablando de una administración intravenosa, ¿sí? Cuando se da esta administración de manera rápida, sobre todo para el imipenem, pueden aparecer náuseas o vómitos, ¿no? No es un efecto adverso que tenga una gran prevalencia, pero puede llegar a pasar, ¿no? El imipenem también puede llegar a producir convulsiones. En el caso de que tengamos un paciente propenso, ¿sí? o con una historia de epilepsia, se va a elegir entonces el meropenem y no el imipenem. Esas son como cosas más particulares de los carbapenems en particular, como repetí. ¿Sí? Pero de nuevo, fíjense que dentro del grupo siempre se repite el tema de las reacciones de hipersensibilidad. Y por último, dentro del grupo, si recuerdan, tenemos los monobactams, ¿sí? O sea, dentro de los betalactámicos vimos las penicilinas, vimos las cefalosporinas, vimos recién los carbapenems, y ahora vamos a hablar de los monobactams, ¿no? Y acá tienen ejemplos, como el ácido clavulánico. No sé si alguna vez estuvieron en tratamiento con antibióticos, pero pueden haber llegado a ver
algunos de estos fármacos que vimos ahora con ácido clavulánico, o sea, una combinación. Los monobactams, ¿sí?, son moléculas de estructura química análoga a los betalactámicos, o sea, básicamente lo que presentan es el anillo betalactámico, y funcionan como inhibidores competitivos de las betalactamasas. Sin embargo, no tienen actividad antibacteriana propia. Sí, eso mismo, por ejemplo el amoxidal con clavulánico. Es un antibiótico bastante conocido, por eso mencioné el tema de las combinaciones que quizás lo hayan visto. Bien, entonces, ¿qué son los monobactams? Los monobactams por sí solos no son antibióticos, ¿sí? No tienen actividad antibacteriana propia. Lo que tienen es este anillo betalactámico que de alguna manera hace que las betalactamasas se distraigan, por decirlo así, con ellos, en lugar de con el antibiótico que sí tiene acción antibacteriana. Ahí vamos a ver un poquito más esto. Quedó claro que los monobactams no tienen actividad antibacteriana, ¿sí? De por sí no son antibióticos. Simplemente son inhibidores competitivos, ¿sí?, por las beta-lactamasas. Entonces, ¿qué eran las beta-lactamasas? Y vuelvo para Melanie que tenía esta duda. Las beta-lactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico. Y al hidrolizar este anillo beta-lactámico tan necesario para que las moléculas, que los anillos, antibióticos beta-lactámicos sean activos, convierten a este antibiótico en compuestos inactivos totalmente. Entonces las bacterias lo que pueden llegar a hacer es aumentar la producción de beta-lactamasas, ¿sí?, de alguna manera generando una resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces lo que se hizo del otro lado para contrarrestar este mecanismo de resistencia que generan las bacterias es sintetizar monobactams. ¿Qué son los monobactams? Son moléculas que presentan este anillo beta-lactámico, ¿sí?, y de alguna manera entonces distraen a las beta-lactamasas de la bacteria, pero no tienen actividad. Entonces se combina con un antibiótico beta-lactámico de manera a aumentar su resistencia a las beta-lactamasas, ¿sí?, pero no sinergiza ninguna acción, o sea, no es que aumente su acción antibacteriana por asociarlo a los monobactams. Simplemente aumenta su resistencia a las beta-lactamasas. ¿Se entendió esto? En general es como un concepto un poco entreverado. Si necesitan que lo repita, lo repito. Pero es bastante importante el tema de las beta-lactamasas, y es importante cómo se contrarrestó a nivel industrial, Sí, ¿sí?, si podría ser, en la estaría industria bueno que lo farmacéutica, repitiera. esta producción. Sí, repito. Dale, lo repito. Bien, quedó claro que las bacterias como mecanismo de defensa o de resistencia lo que hacen es producir unas enzimas que son las beta-lactamasas, que lo que hacen es hidrolizar el anillo beta-lactámico del antibiótico. ¿No? Y al hidrolizar este anillo beta-lactámico, se vuelven inactivos los antibióticos. Entonces lo que se ha hecho es sintetizar monobactams, que son moléculas que no tienen actividad antibacteriana, pero que sí presentan ese anillo beta-lactámico. Entonces al combinarlo con un antibiótico, lo que hace es aumentar la resistencia de ese antibiótico a las beta-lactamasas, porque las beta-lactamasas van a tener dos moléculas a las que ir. Y van a ir contra el antibiótico, pero también van a ir contra las monobactams. Entonces, de alguna manera, esto lo que permite es que más antibiótico pueda pasar. ¿Sí? Porque hay beta-lactamasas que están ocupadas, de alguna manera, hidrolizando el anillo beta-lactámico de los monobactams y no del antibiótico activo. Una vez de un ejemplo bastante banal y bastante bobo, por así decirlo, pero se los doy para que quizás puedan entenderlo. Si les sirve, tómenlo, si les entrevera más, olvídenselo. ¿Ah? Pero yo me lo imagino me lo imaginé en ese momento como una guerra. Imagínense una guerra entre dos bandos, en este caso uno de los bandos obviamente va a ser el paciente, con su tratamiento, ¿sí?, con sus antibióticos, y en el otro bando se encuentran las bacterias. ¿Ah? Imagínense que las bacterias van a atacar al paciente o están ahí, ¿sí?
Y nada, empieza la batalla y lo que empiezan a desarrollar es mecanismos para ganarla. Por ejemplo, no sé, utilizan espadas, o por ejemplo, utilizan, no sé, cuchillos, cualquier cosa, ¿no? Imagínense que luego de la primera batalla se dan cuenta que con las espadas ganan. ¿Ah? Imagínense que estas espadas son justamente las beta-lactamasas. ¿Mm? Entonces, lo que están, el antibiótico, ¿sí? Los que están defendiendo, ven que las bacterias desarrollaron estas espadas que los matan, que los inactivan. Entonces lo que hacen es poner, de alguna manera, no sé, maniquíes entre sus filas, ¿ah? Que como ven no son soldados, o sea, no van a matar a nadie, pero los distraen. Entonces las bacterias o el otro bando, ¿sí? Van a matar a soldados, pero a su vez también van a matar a maniquíes, que si bien no tienen ningún tipo de efecto, ¿sí? Los distraen, mientras que los otros pueden atacar. ¿Entienden? En este caso, los maniquíes, que no tienen ningún tipo de actividad, pero de alguna manera distraen a las bacterias, serían los monobactams, ¿sí? Que están ahí sin actividad antimicrobiana, pero sí distrayendo, sí presentan el anillo betalactámico, y de esa manera entonces las betalactamasas van a querer romper ese anillo, aunque no se den cuenta de que realmente lo que están haciendo es nada. ¿Se entiende? Bien. Si tienen dudas de estos, es importante que las hablemos ahora porque es un tema que vamos a seguir viendo, que vamos a hablar bastante de resistencia bacteriana y que es importante. ¿No? Bien. Entonces, para terminar un poco con este grupo, teníamos las penicilinas, los carbapenens y las cefalosporinas, y por último los monomactams, que si bien no son antibióticos porque no tienen actividad antibacteriana, van a aumentar la resistencia de cualquiera de los otros antibióticos betalactámicos, ¿sí? Contra las betalactamasas. Y acá tienen las combinaciones que existen, una de las cuales ya había mencionado Adriana, ¿sí? La amoxicilina, por ejemplo, con el ácido clavulánico, o la ampicilina con el sulbactam, o tenemos la piperacilina con el tazobactam, ¿sí? Ahí tienen las distintas combinaciones que se pueden utilizar. Esto es entonces un antibiótico betalactámico más un monobactam. Y con eso terminamos el grupo de los betalactámicos. Pasamos a los glucopéptidos, ¿no? Dentro de los glucopéptidos, uno de los antibióticos más conocidos es la vancomicina. ¿Ah? Estos también son antibióticos, recuerden que estamos dentro del grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular. Teníamos los betalactámicos y ahora tenemos los glucopéptidos. Este grupo, ¿sí? Inhibe la síntesis del peptidoglucano en un paso previo al que lo inhiben los betalactámicos, ¿no? Alteran la permeabilidad de la membrana e inhiben la síntesis de ARN. Son también bactericidas, y fíjense que son útiles para aquellos que son alérgicos a los betalactámicos. Una pregunta que hacían más atrás era justamente esta: ¿qué tipo de fármacos o qué puedo administrar si el paciente es alérgico? Preguntaban particularmente a las penicilinas, pero a los betalactámicos en general. Bueno, una opción es utilizar glucopéptidos, que también son bactericidas, que también inhiben la síntesis de la pared celular, ¿sí? Pero sin embargo no presentan el anillo betalactámico, y por lo tanto no van a producir alergia. Entonces, una opción es justamente administrar glucopéptidos. Y vamos a ver más adelante que otra opción bastante utilizada es la de los macrólidos, pero eso lo vamos a ver, como les dije, más adelante. Lo que tiene la vancomicina es que se limita a bacterias gram positivas, que recuerden que son un poco más permeables que las gram negativas, ¿sí? Y características farmacocinéticas destacables de la vancomicina, quizás esta que voy a mencionar sea la más interesante, que se administra por vía intravenosa porque presenta una mala absorción, ¿no?
Y por vía intravenosa, entonces, como la biodisponibilidad es baja, no se va a administrar si la infección, si yo lo que quiero es una acción a nivel sistémico. Sin embargo, si yo quiero una acción más a nivel local, por ejemplo, para infecciones intestinales, puedo administrar la vancomicina por vía oral, ¿tá? Porque sé que si bien no se va a absorber, o sea, no voy a tener concentraciones altas a nivel de torrente sanguíneo, sí voy a tener concentraciones altas a nivel de intestino, a nivel intestinal. Y por lo tanto, si yo lo que quiero tratar es una infección a ese nivel, voy a poder utilizar la vancomicina por vía oral, ¿no? En cualquier otro caso, voy a utilizar la vancomicina por vía intravenosa, ¿no? Se elimina mayormente por vía renal y en menor medida por biotransformación a nivel hepático. No atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, y por lo tanto, si yo quiero utilizarla para una infección a este nivel, la administración va a tener que ser vía intraventricular. A veces en la meningitis, por ejemplo, en infecciones de este estilo, las meninges, o en infecciones en general a nivel del sistema nervioso central, las meninges se encuentran inflamadas, y de esta manera se compromete un poco la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando uno presenta infecciones a este nivel, puede ser que al inicio del tratamiento, ¿sí?, la permeación al sistema nervioso central se vea un poco más favorecida, pero a medida que va mejorando el paciente y que esta infección va siendo tratada, se vuelve, ¿no?, se reinstaura la permeabilidad original de la barrera hematoencefálica, y por lo tanto el acceso del antibiótico es más difícil. Por eso también es importante en estos casos, ¿sí?, no hacer una disminución, en este caso y en todos los casos en realidad, no hacer una disminución de dosis porque se ve que el paciente viene mejorando, porque justamente en este caso, a medida que el paciente mejora, la barrera hematoencefálica también mejora, y si yo además bajo la dosis, voy a lograr concentraciones a nivel de sitio de acción más bajas de las que venía teniendo. Entonces, en este caso, la vancomicina podría llegar a ser efectiva en los primeros tiempos de la infección, cuando la barrera hematoencefálica está un poco comprometida. Sin embargo, después ya no atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, y por eso se elige directamente una vía intraventricular en el caso de tener que utilizarse para tratamiento de infecciones a nivel del sistema nervioso central. Y otra de las cosas interesantes de la vancomicina es que tiene un estrecho margen terapéutico, esto que decíamos, una diferencia pequeña entre la concentración mínima inhibitoria y la concentración máxima tolerable. Entonces, al tener un estrecho margen terapéutico, el ajuste de dosis para este antibiótico es difícil, y por lo tanto requiere monitoreo terapéutico. ¿Qué quiere decir monitoreo terapéutico? Cuando está instaurado el tratamiento con vancomicina, se miden periódicamente las concentraciones de vancomicina a nivel plasmático, ¿sí?, para determinar que se encuentre dentro del rango aceptable, ¿sí? Los efectos adversos más comunes de la vancomicina son nefrotoxicidad. Recuerden que se eliminaba mayormente por vía urinaria, y por lo tanto va a alcanzar altas concentraciones a ese nivel, por eso pueden llegar a ser nefrotóxicos, ¿sí? También otro de los efectos adversos que aparece era el síndrome, el síndrome del cuello rojo, ¿sí?, por liberación de histamina. Básicamente es una reacción alérgica. Y por último también puede aparecer ototoxicidad, sobre todo cuando el tratamiento se da prolongadamente. La ototoxicidad puede causar problemas a nivel auditivo y también a nivel de equilibrio, ¿sí? Me preguntan qué era la concentración máxima tolerable. Es la concentración máxima que se puede alcanzar sin provocar efectos tóxicos graves, ¿no? Yo a partir de esa concentración no puedo administrar, o sea, es un tratamiento no seguro, digamos, ¿sí? Sí, algo así. En realidad no existe como concepto concentración máxima eficaz. Es concentración mínima eficaz o máxima tolerable.
¿sí? Porque en realidad no quiere decir que esa concentración sea la máxima eficaz, ¿sí? Quizás sigue siendo eficaz a concentraciones mayores, es que simplemente deja de ser seguro, ¿no? Bien. Seguimos un poquito más. Vamos a hablar entonces ahora de los fármacos que inhiben la síntesis de proteínas. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los que actúan sobre la subunidad 50S de los ribosomas, ¿sí? En este caso, estos grupos de fármacos lo que hacen es unirse a una subunidad del ribosoma bacteriano, ¿sí? Impidiendo la síntesis de las proteínas. Por ejemplo, tenemos dentro de este grupo los fenicoles, los macrólidos, las lincosamidas o las oxazolinoninas. Bien, dentro de los fenicoles tenemos, por ejemplo, el cloranfenicol, que creo que debe ser el más conocido. Son bacteriostáticos, ¿sí? En este caso entonces quiere decir que vamos a necesitar de las defensas del huésped para lograr erradicar del todo la infección. Son de amplio espectro, y acá tienen algunas de las indicaciones más comunes, por ejemplo, meningitis bacteriana. Si se utiliza para la meningitis bacteriana, ¿cuál creen que tiene que ser una característica farmacocinética que presenten estos antibióticos? Exacto. Que traspasen la barrera hematoencefálica o, en su defecto, que puedan administrarse por vía intraventricular. ¿Sí? Bien, entonces, tienen acá algunas de las características farmacocinéticas destacables de estos grupos de fármacos. ¿tá? Se puede administrar por vía oral, pero tiene un gusto un poco amargo, por lo tanto se hace ahí una estrategia como para evitar este gusto, se da como prodroga. ¿no? Se puede administrar también por vía parenteral. Fíjense que atraviesa la barrera hematoencefálica, justamente por eso quizás se utiliza para meningitis, además de que la cepa bacteriana que produce la meningitis tiene que ser sensible al antibiótico, pero como característica farmacocinética importante presenta esta permeabilidad a través de la barrera hematoencefálica para ser utilizada por vía intravenosa, ¿sí? en el tratamiento de meningitis, ¿no? Se elimina mayormente por biotransformación a nivel hepático, pero también se elimina por vía renal un poco. ¿no? Y los efectos adversos más importantes son inhibición de síntesis de proteínas a nivel de células eritropoyéticas, ¿no? generando alteraciones a nivel de células sanguíneas, alteraciones digestivas y depresión de médula ósea. O sea, más que nada van a ser alteraciones a nivel hematológico y a nivel digestivo. Por otro lado tenemos los macrólidos, también bastante conocidos, ¿no? La eritromicina, la claritromicina. Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas, mayormente en realidad son bacteriostáticos, porque para ser bactericidas tienen que utilizarse a altas concentraciones, por lo tanto ven que dentro de este grupo se caracterizan por ser tener acción bacteriostática. ¿no? Sin embargo, cuando veíamos los grupos que inhibían la síntesis de la pared celular, tenían todos acción bactericida. ¿no? Son de primera elección, sobre todo para la neumonía, ¿sí? o para gastroenteritis, y son otro grupo de fármacos que también son útiles en pacientes que tienen alergias a los betalactámicos. Dijimos que en general cuando un paciente es alérgico a betalactámicos se puede utilizar glucopéptidos, ¿sí? si necesitamos un fármaco con acción bactericida, o por ejemplo también te puede utilizar los macrólidos si es necesario, si es suficiente con un antibiótico bacteriostático. En cuanto a características farmacocinéticas destacables, tiene buena absorción por vía oral, no es completa la absorción, pero es buena, ¿sí? Algo interesante es que la eritromicina se inactiva por pH ácido, y por lo tanto su formulación va a tener recubrimiento entérico, es algo que ya vieron ustedes en módulos anteriores, lo que es el recubrimiento entérico. Fíjense, interesante el tema del pH ácido, habíamos hablado de que la edad,
¿sí? Era algo que condicionaba la secreción ácida a nivel estomacal, por lo tanto hay que tener en cuenta esto cuando se administra eritromicina, ¿no? La administración intramuscular es muy, muy dolorosa, tiene una buena distribución, pero sin embargo no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, y se elimina mayormente por bilis. Y interesante esta eliminación por bilis es que fíjense después que uno de los efectos adversos que puede ocasionar es colestasis a nivel intrahepático, ¿no? Justamente a nivel de bilis va a alcanzar altas concentraciones y por eso puede llegar a producir este tipo de efectos adversos. Otro efecto adverso que produce, como lo que ya veíamos en general para casi todos los antibióticos, son alteraciones a nivel gastrointestinal, y también puede llegar a producir alergia, ¿no? Así como pasaba con las cefalosporinas, ¿sí? Que se fueron sintetizando nuevas cefalosporinas de distinta generación, con los macrólidos pasa algo similar, no es que se divide en diferentes generaciones, pero se han sintetizado nuevos derivados de macrólidos que lo que buscan es mejorar la actividad de la eritromicina como antibiótico estrella de este grupo, mejorar la absorción oral obteniendo productos más estables en medio ácido, prolongar la semivida para poder aumentar el intervalo de administración, disminuir los efectos adversos, especialmente aquellos del tipo gastrointestinal, y reducir las interacciones farmacológicas que pueda haber. ¿No? Esto es lo que se ha buscado mejorar con la síntesis de nuevos macrólidos. ¿No? Quizás lo más interesante de recordar es que los macrólidos no tienen una adecuada absorción por vía oral, pero no es completa, y por lo tanto eso también se intenta mejorar, que no son estables en medio ácido, sobre todo la eritromicina, eso también es algo que se intenta mejorar, como tener en cuenta esas cosas, que se eliminan mayormente por bilis, esas son quizás las cosas más importantes a destacar. Me dicen que era colestasis, se quedaron con el tema de los efectos adversos por acá. Es acumulación de bilis, básicamente a nivel intrahepático. ¿Sí? Bien, después tenemos las lincosamidas, ahí tienen los más destacados dentro del grupo, se unen al mismo receptor dentro de la subunidad 50S de los ribosomas, al mismo receptor que la eritromicina y que el cloranfenicol, por lo tanto puede haber una competencia entre estos antibióticos y no es recomendable administrarlos en conjunto o en combinación. ¿Sí? Ahí tienen las indicaciones más comunes. Y quizás lo más destacable dentro de este grupo es que atraviesan la placenta, y por lo tanto hay que tener cuidado en pacientes embarazadas. Ahí me salió. Bien, ahí tienen las toxicidades más comunes, o sea, los efectos adversos más comunes, ¿sí? Alteraciones locales por un tema de la inyección intramuscular, o tromboflebitis si se administra por vía intravenosa. Esto es un trombo a nivel de piernas en general, ¿sí? Reacciones alérgicas, pero igualmente de gravedad baja, ¿sí? Puede llegar a producir alteraciones hematológicas, y como siempre van a haber efectos adversos a nivel del tracto gastrointestinal. Y por último, este grupo que en realidad no vamos a ver mucho. Pero con eso terminamos con aquellos que actúan a nivel de la subunidad 50S de los ribosomas. Dentro del grupo de los que inhiben la síntesis de proteínas, tenemos los que se unen a la subunidad 50S y los que se unen a la subunidad 30S, que son los que vamos a ver ahora. Tenemos los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Dentro de los aminoglucósidos tenemos estos ejemplos, en general tienen que haber visto la gentamicina, la tobramicina, son como bastante comunes. Son en este caso bactericidas, ¿sí? Tienen acción bactericida. Intervienen en la síntesis proteica al causar una lectura errónea y terminación prematura de la traducción de ARN.
No sé si recuerdan lo que es ARN, pero el ARN es una molécula como que lo que hace es traducir el material genético a proteínas, a la síntesis de proteínas. Entonces, al causar una lectura errónea y una terminación prematura de la traducción del ARN, lo que generamos son proteínas aberrantes. Y estas proteínas aberrantes, si se llegan a insertar en la membrana bacteriana, lo que hacen es alterar su permeabilidad, ¿sí? Porque no están correctamente sintetizadas, y al alterar la permeabilidad estimulan el pasaje o la permeación del antibiótico, de este antibiótico, ¿no? Entonces, a su vez, su propio mecanismo de acción mejora la llegada del antibiótico a nivel de sitio de acción. Bien, ahí tienen las indicaciones más comunes. Por ejemplo, en este caso ven que se utiliza para meningitis. Sin embargo, como ven que una de las características farmacocinéticas es que no atraviesan la barrera hematoencefálica, si se utilizan para meningitis, la aplicación se debe hacer directamente en ventrículos, ¿no? O sea, que se elige una vía intraventricular, porque si se diese por vía intravenosa, como no atraviesa la barrera hematoencefálica, no alcanza concentraciones adecuadas a nivel de sitio de acción. ¿Sí? Se utiliza mucho para endocarditis, y ahí tienen también otro tipo de indicaciones. En cuanto a su farmacocinética, se administra por vía intramuscular, porque por vía oral tiene baja absorción, ¿no? Y en el caso, de nuevo, de utilizarse para meningitis, se elige una vía intraventricular. Los efectos adversos más comunes son ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Luego tenemos las tetraciclinas. En este caso son bacteriostáticos. También obviamente inhiben la síntesis de proteínas bacterianas, pero lo que tienen de destacable dentro de su mecanismo de acción es que además de hacer esto, también quelan magnesio, ¿ah? Y el magnesio es necesario para que se dé la unión ribosómica, ¿ah? Y entonces inhiben algunos sistemas enzimáticos bacterianos, ¿ah? Pero este mecanismo de acción de quelar magnesio, van a ver que es uno de los es lo que le da, ¿sí? Sus efectos adversos principales, ¿no? Entonces, tiene una absorción por vía oral incompleta, la biodisponibilidad aumenta en ayunas. ¿Por qué aumenta en ayunas? Porque cuando se administra con comidas, o por ejemplo con lácteos, ¿sí? Recuerden que tiene esa propiedad de quelar magnesio, o sea, de quelar cierto tipo de iones. Y si se da esta quelación, la absorción se ve comprometida. Por eso la biodisponibilidad aumenta en ayunas y disminuye con la administración de lácteos o la administración de comida, ¿sí? Atraviesan la barrera hematoencefálica y atraviesan la placenta, pasan a leche materna, ¿tá? Y lo que tienen de importante las tetraciclinas es que sus efectos adversos son graves y son frecuentes. Puede aparecer alteraciones a nivel de tubo digestivo, fotosensibilidad, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, efectos en dientes y huesos. Fíjense de nuevo cómo este efecto adverso está muy relacionado con su mecanismo de acción de quelar magnesio. Si quela magnesio, también va a quelar calcio, y por eso va a tener efectos negativos a nivel de dientes y huesos. También puede ocasionar hipersensibilidad, y las tetraciclinas, particularmente al ser antibióticos tan tóxicos, y al atravesar la placenta, y al atravesar la leche materna, y al tener este efecto adverso, ¿sí? de quelar iones como el calcio, como el magnesio, como el hierro, y tener efectos a nivel entonces de desarrollo óseo y del desarrollo de los dientes, etcétera, es que está contraindicado en embarazadas, ¿no? Las tetraciclinas en embarazadas no se dan. ¿Quedó claro eso?
Bien. Y con eso nos quedaría el último grupo de fármacos, pero quizás sea mejor cortar acá, ¿no? Que ya estamos casi llegando a las 2 horas de clase, y terminar esto en la clase siguiente y continuar con resistencia bacteriana también, porque me parece que si no se va a hacer un poco pesado la clase, ¿les parece? Bien. O como quieran en realidad, si prefieren terminar hoy, capaz que podemos terminar hoy. Me quedan unas cuantas diapos todavía. Bueno, entonces vamos a cortar acá y seguimos la clase siguiente para que no quede tan pesado. La clase que viene entonces terminamos esta clase y después seguimos con resistencia bacteriana. Claro, sí, me pareció que capaz que era mucha información para hoy. Me preguntan por el video de ayer, no sé cuándo lo van a subir, pero me imagino que en breves. Yo lo subo cuando termine ahora la clase, lo descargo y lo subo. Las diapositivas que faltan las voy a ir subiendo. Ya hoy subo la que es para mañana, que es la de resistencia bacteriana, y en el correr de la semana termino de subir las últimas dos que serían para el lunes siguiente. ¿Cuántos temas quedan? Terminamos ahora con antibióticos, mañana terminamos con resistencia bacteriana, después el lunes nos queda antisépticos y desinfectantes, y quizás si nos da el tiempo hablemos un poco de lo que son infecciones intrahospitalarias, y después queda un último tema el martes, que sinceramente ahora no recuerdo cuál es, pero no me acuerdo si es antiparasitarios o antivirales, no me acuerdo cuál ya dieron y cuál no. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? Yo voy a subir las mías, son... los dos ya dieron, bueno, entonces queda otro tema de antiinfecciosos, pero la verdad es que no me acuerdo cuál es. Me preguntan si puedo subir todas. Voy a subir seguro la de resistencia bacteriana para mañana. En unos días subo las otras que quedan porque quiero revisarlas por las dudas. ¿Ah? Y la última, que es la de la clase última del martes, no la doy yo, la da Martín, pero supongo que la va a estar subiendo también en esta semana para que la tengan. ¿Ah? Bueno, bien. Con eso entonces terminamos, chiquilines. Nos vemos mañana, terminamos esto y seguimos con resistencia bacteriana. Muy bien, me alegro. El martes siguiente creo que es la última clase. ¿Sí? Por las dudas confirmo el día, pero sí, casi seguro. ¿Ah? Bien. Termino entonces. Chao, chiquilines.